Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hoy estamos en el coche tras casi un año sin poder movernos del país. Estamos a punto de cruzar la frontera hacia Francia, pero no nos quedaremos ahí, sino que vamos un poco más lejos. Os vamos contando. Nos hemos ya encontrado con parte del grupo con los que vamos a ir ahora dirección Italia, porque hoy dormimos en Savona y mañana vamos a descubrir un nuevo país, un nuevo desierto, y vamos a vivir una aventura impresionante en medio de las dunas durante casi 4 días y tenemos muchas ganas. Bueno, ahora acabamos de parar a comer, que somos, creo que cuento, 10 coches en una pasada de espíritu aventurero ya que tenemos todos, y el hambre también, así que nosotros nos traemos un poco de comida sin gluten porque tampoco sabíamos si encontraríamos muchas cosas, así que nada, vamos a comer y seguiremos para Savona. Bueno, ya hemos llegado a Savona, estamos bastante cansados la verdad, pero tenemos hambre, necesitamos cenar y poder irnos a dormir rápido, pero nos encontramos con que estamos en Liguria y Liguria no permite que comamos dentro de los restaurantes, con lo que tenemos la opción del hotel, que por menú no nos acaba de encajar porque todo tiene gluten o tiene pescado, que yo no puedo, y tenemos un McDonald's aquí delante, pero la verdad es que estando en Italia ir al McDonald's pues como que no nos apetece demasiado, ¿no? Mientras veníamos hablábamos de que nos apetecía muchísimo comernos una pizza como las que nos acostumbrábamos a comer antes, y hemos encontrado uno que se llama Barbarossa, y ahora mismo vamos a ir a buscar una pizza y un postre sin gluten que, según las referencias, está todo delicioso. Así que nada, ahora os lo enseñamos, vamos allá. Bueno, ya hemos llegado al Barbarossa y esto es lo que hemos pedido. Un postre que no estoy muy seguro de lo que es porque no lo he entendido bien en italiano, pero parece como un pastelito que parece crema catalana y fresas. Y mirad qué pizza nos vamos a zampar. Está buenísima y ha valido mucho la pena coger el coche de nuevo para ir a buscar esta pizza porque, de hecho, me está recordando a las pizzas con gluten que me comía, pero esta no lo es, así que aún mejor. Nada, que sigo comiendo. Bueno, ya estamos saliendo del hotel, que hemos ido a cargar gasoil y nos han sacado un riñón, pero bueno, antes de ir hacia Génova, que es donde cogemos el barco para irnos a Túnez, tenemos muchas ganas, pues vamos a ir a ver la fortaleza de Savona, que la vimos ayer mientras íbamos al Barbarossa a buscar la pizza, y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo libre, pues vamos a hacer un poquito de turismo que también nos apetece. Así que nada, os vamos contando. Estamos en el puerto, ahora esperando, que la verdad es que nos hemos estresado un poco porque hemos cogido la salida equivocada y bueno, al final hemos llegado. Ya veis el panorama de coches que hay un montón de todoterrenos que vienen con nosotros y algunos chulísimos. Así que nada, vamos para arriba. Bueno, ya estamos en el camarote, que ha sido un poco estresante llegar al barco porque nos hemos perdido 3 veces. Mientras esperábamos hemos comido algo así en plan picoteo y bueno, nos iremos a dar una vuelta por el barco a ver qué tal es, para ya pagar los datos, que mañana llegamos a Túnez y ya empieza la aventura de verdad. Os vamos contando.
que valen la pena son las vistas y la puesta de sol, que esperemos que va a ser muy bonita. Todavía nos quedan muchas horas para llegar a Túnez. Bueno, hemos visto que había estos platos sin gluten en la carta, pero no tienen ninguna. Así que hemos acabado comiéndonos esto, que es la opción sin gluten que había más segura. Bueno, buenos días, ya hemos dormido. La verdad es que hemos dormido bastante bien. Ahora vamos a ver qué encontramos para desayunar sin gluten y si no volveremos aquí, que tenemos cositas. Como era de esperar, no había nada sin gluten en la cafetería, así que hemos vuelto al camarote y nos vamos a desayunar esto que nos llevamos de casa. Vamos a hacer unos bocadillos calentitos y a seguir esperando a llegar, porque ya vamos tarde, hay un motor que no va del todo bien y bueno, llegaremos como 3 o 4 horas más tarde de lo previsto. Así que nada, os vamos contando. Son las 2 de la madrugada, para nosotros en España serían las 3, acabamos de llegar al hotel y me voy a comer un poco de cordero estofado con garbanzos y verduritas. Así que nada, esto a dormir y luego a arreglar las emisoras, que no funcionaba nada. Empezamos muy bien el viaje, os vamos contando. Bueno, que son las 6:30 y ahora voy a ver si arreglo la emisora. Y nada, entre tanto os enseño el hotel, que es una pasada. Está claro que el problema está aquí porque los demás fusibles funcionan, los de la emisora, y la toma de 12 voltios pues da corriente a otros dispositivos, así que vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Y aquí tenéis al culpable de que ayer fuera incomunicado durante 1 hora y cuarto por Túnez. Así que nada, vamos a cambiar el fusible y vamos a probar a ver si no se funde cuando lo conectamos de nuevo. Bueno, al final lo de la emisora ya habéis visto que era solo un fusible, así que tenemos tiempo para desayunar y a ver si luego enganchamos al chico que lleva el dispositivo para medir las estacionarias, para ajustarla y ya no tener más problemas de comunicación en todo el viaje. Tenemos los dedos. Bueno, y este es el hotel en el que hemos estado 3 horas y que ya nos vamos hacia Matmata. Bueno, al final empezamos la segunda fase de la aventura, que es ya transitar por Túnez y dirección Matmata, que para los que vayáis a preparar este viaje, hacedlo con tiempo, preparad las cosas, porque hemos tenido que quitar la defensa del coche de mi padre, hemos tenido que arreglar mi emisora, no la habíamos probado antes de salir, la habíamos instalado nada más comprarla el jueves por la noche antes de salir el viernes ya hacia Italia. Ha dado más posado que otra cosa. En fin, os vamos contando. Bueno, ya estamos entrando en Matmata y aquí vamos a comer, así que nada, aquí para que os hagáis una idea estamos ya bastante al sur de Túnez, hemos recorrido casi 460 kilómetros y hay uno de los escenarios de la Guerra de las Galaxias y las casas trogloditas y demás, así que a ver si nos da tiempo y podemos ir a visitar una, y si no, pues bueno, si venís vosotros, ojalá os dé ese tiempo.
estamos ahora sufriendo porque es el desconocimiento de la ciencia, porque todos han metido el pan, pero hemos tenido que pedir un plato aparte para nosotros, así que problema solucionado. Y esto dicen que tampoco lleva harina, así que bueno, bienvenidos al río porque, bueno, no sabemos lo que ha pasado en la cocina. Va de farín, pero ahí se mola, así que mejor tener cuidado y hacer el double check siempre. Bueno, la tercera va la vencida. Ya nos vamos dirección Casarquilán, que es donde ya empezaremos a enfocar hacia las dunas. Y bueno, la comida ha sido un poco complicada porque hemos tenido que explicarlo varias veces, pero al final hemos conseguido que nos hicieran un plato de pollo y de pavo a la brasa sin patatas ni nada porque había contaminación cruzada, así que aparentemente hemos comido bastante bien. Y bueno, ha habido un par de platos que nos han dicho que eran sin harina pero tenían sémola y un poco de pasta, así que bueno, es un tema de ir explicándolo, insistir, y al final lo hemos conseguido. Así que ahora nos vamos ya hacia las dunas, que vamos a empezar con la aventura de verdad durante 4 días en medio del desierto sin salir a la civilización. Eso sí va a ser desierto de verdad. Y antes de hacer este paso, pues hemos ido a ver las casas de los trogloditas y los escenarios que quedaban de la Guerra de las Galaxias. Así que, bueno, ha sido una paradita interesante, un poco turística, y ahora estamos yendo por un paisaje que es impresionante, la verdad, impresionante. La verdad es que nos recuerda bastante a las Bárdenas reales, ahí en Navarra, y bueno, que es una pasada este país también. Así que nada, vamos allá. Esta carretera es brutal, vemos las dunas ahí a lo lejos y va cruzando arena en perpendicular, como si fuesen ríos de arena muy finos, es una pasada. Bueno, ya estamos entrando en las dunas, estamos dentro de hecho, quedábamos un poco arriba y abajo, y es una pasada porque es literalmente un mar de dunas, muchísimo más grande que los ERTs que conocemos de Marruecos, y además tenemos el sol de cara, que todo lo hace un poquito más complicado, pero bueno, que ya estamos aquí, chicos, que ahora os enseñamos más. Bueno, estamos en el castillo. Y vamos a ver qué se hay aquí dentro. Qué pasada de colores.
Aquí es donde acampamos, que hace un poco de aire, pero esperemos que se vaya pronto el viento. No, improvisando no. Que consensuamos con toda la trupe. Hoy hay guisantes con jamón y pollo plancha. Sin gluten.